cielo viene a hacer los milagros más impresionantes. Vienen prodigios más grandes. Una ola de gloria va a arropar a Puerto Rico y las naciones. Bienvenidos. Gloria a Dios. Estamos de vuelta, Javier. Nuevamente en este podcast fue Palabra y Café. Bienvenidos. Otro lunes más después Amén. de estar 5 meses fuera, 2 semanas fuera. fuera. Parecían 5 meses. Parecía, se sentía Pero mucho tiempo. estuvimos 2 semanas fuera, ¿verdad? Por múltiples razones. Quiero decir, pero aquí estamos de vuelta en tu programa. Ya volvimos. Fe, Palabra y Café, aquí directamente desde los estudios de León TV oficial. Eso es, gloria a Dios. Y aquí estamos, mire, contentos, estamos gozosos, Sí. mire, con nuestra tacita de café. Hoy es lunes, ya hoy es lunes de podcast, ya lunes a Vamos 6 de la tarde. ahí, mira, estamos ya volviendo a la carga, ya Amén. volvimos a la carga. Ya mira, estamos aquí con otro podcast, con otro programa, con otra palabra edificante para tu vida. Así Amén. que mira, te invitamos en esta hora que tú te suscribas a León TV Oficial y que lo busques en todas las redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram. No, Facebook todavía no, ¿verdad? TikTok Ok. y el canal de YouTube. Repetimos, También, ¿verdad? usted puede buscar a León TV por Instagram, YouTube y TikTok. Ahora sí, estoy un poquito confundida con lo que es que estamos de nuevo engranando. Estamos de nuevo otra vez. Pero Dios es usted bueno. sabe que esto aquí es al natural, esto es orgánico, Sí. sin protocolo y somos nosotros. Gloria a Dios. Así que usted puede buscar a León TV en estas plataformas mencionadas y suscribirse para que usted sea grandemente edificado a través de todo el contenido que constantemente el León TV está subiendo. Sí, y para que estén notificados con toda la programación que tenemos. Así es. Estamos contentos con todo lo que está saliendo nuevo en el León TV. Y aprovechando esta ocasión, recuerde que el sábado 15 de noviembre es Avívanos, ¿verdad? Yes. A las 9:30. A las 9:30 de la mañana, Amén. el evento auspiciado por nuestra iglesia, CBR El León, aquí en Y Bayamón. por el canal, que es el auspiciador principal, gloria a Dios. Van a tener su evento, ya creo que es el tercer año consecutivo que se realiza este evento que ha sido poderoso. Amén. Así que avívanos, sábado 15 de noviembre a las 9:30 de la mañana. Usted tiene que separar la fecha, usted tiene que separar su espacio, usted tiene que estar aquí para que usted se goce. Esto es un evento totalmente gratis. Sí, señor. Y estarán con nosotros, Javier, los recursos, la adoradora Yaneris Rivera y el evangelista José Luis Hernández. Ellos son los recursos del evento y yo sé que va a ser una bendición poderosa, Javier. Va a ser algo bien poderoso y ya estamos locos de que llegue el sábado 15. Estamos activos, hay camisa y todo. En nuestra... Amén. Sí, Eso va es. a ser aquí en la casa, en el León. El pastor dice que nosotros abrimos. Amén. Ese sí, día vamos a también. estar allí También vamos a en estar. adoración, dándolo todo. Gloria a Dios, sí. Y el pastor Amén. Israel es el moderador, así que estamos todos en familia. Sí, esto va a estar poderoso. Va a ser Estamos en familia. Gloria a Dios, eso va a ser Hay hermoso. camisa, así que usted, si no ha ordenado su camisa, usted lo puede hacer. Aproveche, pastor. Dígame el número para que la gente pueda llamar. El número pastor. ¿Cuál es el número? El número es 787-562-4735. Ese es Ahí el está. número para que usted solicite información del evento y para que también usted ordene las camisas de este evento. ¿Quién hizo las camisas, Edalí? Pues, ¿quién tú crees? ¿Quién tú crees? ¿Sabes? Mira, yo tengo que decir que yo con todas esas camisas, yo las quiero todas. Sí. ¿Sabes? Esto, nada más y nada menos que Grateful Created. Ahora eres tú la que está en inglés. Ahora yo estoy aquí con el inglés. Grateful Created, que significa grateful, de agradecida. Javier, no me dejes sola. Yo,
Lo importante es que Grateful Created es los que prepararon esas camisas hermosas, así que Mira, estén pendientes. usted Búsquelo en Instagram también. en Instagram, Facebook y TikTok. TikTok también. Mira, usted tiene que ver esas camisas brutales. Y si usted quiere una camisa personalizada, eventualmente van a traer más cositas para personalizar. Taza, sí. tumble, sabe, todo. ¿Sabe? Viene Eso, Grateful viene con todo. Sí, Con todo. Y yo ya ordené mi camisa. Y el lunes que viene yo vengo con mi camisa. Eso es. El lunes que viene yo vengo con la camisa, la primera camisa que este negocio que ha comenzado el emprendimiento, que le deseamos muchas bendiciones y que Dios lo prospere, me hizo. Así que, Javier, hay que respaldar lo que Dios está levantando. Y una taza que diga aquí, fe, palabra y café. Pronto, eso viene pronto. Eso viene pronto. Claro. Así que estamos así. Estamos así dándole con todo. ¿Y tu tacita? Y no, mi tacita hoy es aesthetic. Está Hoy no tiene mensaje. Hoy mi tacita está minimalista. Está triste. Hoy no tiene mensaje, no tiene color. Es una tacita minimalista. La mía es minimalista, ¿la que es chiquita? Sí, sí, chiquita. Big box. Mira para allá. Mira. Una tacita pequeñita, un pocillo. Eso es, mira, ahí tiene la taza completa. Gloria a Dios. Javier, ¿y tú sabes qué? ¿Qué pasó? También tenemos que anunciarles. Ay, sí. Que yo quiero recalcar algo. Usted sabe que el último podcast, que fue el testimonio de cómo nosotros comenzamos a grabar la producción, desde la primera vez que Dios nos dio la palabra, y ese podcast se titula La espera que desespera. Sí. Ustedes saben que ese día cuando grabamos le contamos hasta el momento actual donde nosotros nos encontrábamos, era hace 2 semanas esperando la masterización. Sí. Pues nosotros quiero que sepan que ya nosotros recibimos el máster del CD. O sea, gloria a Dios. Y aquí estamos para anunciarles que el sábado 25 de octubre de este año a las 6:30 vamos a presentar nuestra producción musical titulada Cristo viene. ¡Aleluya! Así que de tanta espera, pero gloria a Dios es fiel. Dios es fiel. Ese evento, mire, es totalmente gratis a las 6:30 aquí en CBR El León en Bayamón. Aquí en Santa Juanita. Y ese evento usted no se lo puede perder. Ese día vamos a tirar la casa por la ventana, bebé. Ese día yo sé que va a ser poderoso. Dios va a hacer cosas grandes. Ayer comenzamos nuestro primer ensayo. Ayer fue un día bien productivo. Ayer estuvimos en una sesión de fotos que pronto verán por ahí. Estuvimos en nuestro primer ensayo, dándolo todo, baby, para el Señor y trabajando mucho para el reino, trabajando mucho para la obra y sobre todo haciendo lo que Dios hace años nos dijo, ¿verdad? Una palabra que cargamos de parte de Dios y llegó el tiempo de cumplimiento. Así que mire, usted no se lo puede perder. Sábado 25 de octubre, nuestra presentación de la producción musical y ese evento se titula Un sueño, una palabra. Sí. Así que mire, estamos contentos, estamos gozosos. Estamos de gloria en gloria, bendición en bendición. Tenemos el sábado 25 de octubre el evento y el 15 de noviembre tenemos también a Vívano. Así que venga para acá y gócese todo lo que Dios está haciendo en la casa. Así que estamos contentos porque mira, precisamente el tema de hoy, yo sé que ya lo habrá visto, pero el tema de hoy es un tema, pastor, que, mire, antes que Dalí comience, ¿sabe dónde? Yo decía, yo lo he visto muchas veces, es que aquí en la casa, para los que no saben, en la iglesia, ahí hay un papel que abajo tiene prácticamente la firma del pastor, dice, en la obediencia hay bendición. ¡Ay! El pastor bendición. Se está gozando. Y dice abajo, Pastor Pedro Maldonado. Yo de tanto que lo he visto, ¿verdad? Estamos hablando en estos días y dijimos, mira, que sería un buen tema hablar de la obediencia, de los beneficios de la obediencia, de lo que dice la Escritura a nuestra vida de la obediencia. Y pues mira, ahí comenzamos. Ahí comenzamos. Y yo, para comenzar con este tema, titulado En la obediencia hay bendición, yo quiero comenzar a testificarles a ustedes que hace muchos años atrás mi obediencia fue probada.
¿Por qué? Porque hace muchos años atrás, Javier, yo me encontraba en un lugar de trabajo y yo recuerdo que yo quería renunciar. Ok. Y yo estaba decidida, ya la carta estaba lista. Y yo, no, señor, yo me voy. Y recuerdo que fuimos a una vigilia fogata de jóvenes hace años. Sí, Todavía somos jóvenes, pero Sí, en aquel entonces éramos más jóvenes. éramos más jóvenes que ahora, usted Sí. sabe. 2013, 14, por ahí, más o menos. Y ese día predicó un profeta. Ese día predicó un profeta que obviamente no conocía nada de lo que yo ya estaba maquinando, de lo que yo ya estaba, tenía todo planchado, como quien dice, y recuerdo que ese día Dios utiliza ese recurso y Dios me dice, no hay renuncia. Que era contrario a lo que tú tenías en tu en mente. Y me Wow. dijo, así que rompe la carta de renuncia porque el Señor te dice que no vas a renunciar. Y yo tengo que decirles que en ese momento yo pegué a llorar. Javier, Wow. yo y tú estabas, pero quiero, Sí. ¿verdad?, recordarme de eso porque yo lloraba porque yo decía, Dios mío, si tú sabes que yo quiero renunciar, que yo quiero irme, ¿por qué tú me dices lo contrario? Javier, yo les tengo que decir, yo me enojé con el Señor. Yo me enojé con el Nos ha Señor. pasado. Yo Y estoy nos seguro pasa que todo. nos ha pasado. Nos pasa todo. Aquí no importa el título, el cargo, si usted es ministro o no. Llega el momento en que cuando Dios le dice algo contrario a lo que usted quiere escuchar, usted se enoja. Y este fue mi caso. Wow. Uno de las experiencias que tuve que me marcó de la obediencia porque yo, les tengo que decir que yo no recibí esa palabra al momento. Yo recuerdo que yo estaba peleando con Dios y yo decía, es que yo no puedo creer que Dios me haya dicho eso. Si Dios está viendo lo que yo estoy pasando, que ya yo quiero salir huyendo de ese lugar, ¿por qué Dios a mí me dice, no hay renuncia? Javier, y yo recuerdo que yo me enojé y estuve días peleando con Dios, tratando de asimilar esa palabra, tratando de, mire, a usted, cuando Dios le dice algo, usted no puede convencer a Dios, porque cuando Dios determina algo para nuestra vida, como Él sabe qué es lo mejor para nosotros, y obviamente sus planes siempre van a ser mejores que los que nosotros tengamos. ¿Qué hizo Dalí? Tuvo que someterse a la voluntad de Dios, ¿sabe? Porque no importa el argumento que yo le presentara a Dios, no había nada que lo hiciera cambiar de opinión, porque ya Dios me dijo algo. Dios me dijo una instrucción. Dios me dio una orden. O sea, si nosotros como creyentes buscamos a Dios dirección en decisiones, tenemos que estar preparados para recibir esto. Amén. Y yo les tengo que decir que yo me enojé, pero usted sabe que yo terminé aceptando la voluntad de Dios. Yo terminé en ese lugar, o sea, yo seguí en ese lugar. Ya después llegó el momento en que Dios me sacó, que llegó el momento, sí, oficial, donde Dios me dijo, es el momento, tienes que irte. Pero en ese momento donde Dalí quería, que pensaba que se iba a salir con la suya, Dios dijo, todavía no es tu tiempo. Amén. No hay renuncia, tienes que quedarte ahí, porque por un propósito Dios me permitió estar en ese lugar. Y sabes qué, Javier, la obediencia, cuando nosotros buscamos el significado en hebreo, la palabra se pronuncia chama. Chama. Sí. Chama. Y en hebreo, escuche bien, la palabra obediencia significa escuchar, oír y prestar oído. Wow. Yo tuve que prestar oído a lo que Dios me dijo. Wow. O sea, A veces Dios nos habla y no prestamos oído a lo que Él nos dice. Y entonces ahí es cuando no obedecemos, Javier. wow. O sea, que tú me estás diciendo, o tú no estás diciendo, que parte de la obediencia es básicamente tú escuchar lo que Dios tiene que decir. Y comenzamos diciendo, mira, que hay bendición en la obediencia. ¿Y cómo vemos esto? La misma Biblia, hay muchos versículos donde narra y nos enseña esto. Uno de ellos es Josué, capítulo 1, verso 8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
hay una promesa y una bendición de parte de Dios para Josué y igualmente para nosotros, pero hay un requerimiento que lo hemos hablado. Dice que hay que obedecer lo que está escrito en la palabra, meditar, guardar lo que está en ella, hacer lo que está conforme escrito en ella, y entonces va a ser prosperado nuestro camino. O sea que para nosotros poder tener un camino bendecido y prosperado hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. Si no somos obedientes, no podemos ver el favor de Dios. Si no somos obedientes, no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Porque yo estoy seguro que Josué no hubiera sido el sucesor de Moisés si hubiera sido una persona desobediente. De hecho, ninguno de los personajes bíblicos hubieran llegado a ser prominentes en la escritura si hubieran sido desobedientes. Y de hecho los hay. Y mira que, ¿sabes? Vimos casos como el de Elías, como Jonás, claro. Personajes bíblicos donde Dios tuvo que ir a buscarle la vuelta, claro. Donde el Señor tuvo que ir a reprenderlo y decirle, hey, ¿qué es lo que está pasando? Amén. Se trata de hacer mi voluntad y no de la tuya, ¿verdad? Parafraseando. Sí. Y es interesante porque eso es lo primero que tenemos que saber de la obediencia, es que para nosotros ser bendecidos, para que haya bendición, si queremos bendición en nuestra vida, tenemos que ser obedientes. Aquí no hay espacio para los desobedientes. Por eso el podcast se llama Hay bendición en la obediencia. Porque precisamente queremos entender y tenemos que entender que para que se cumpla lo que Dios tiene en nuestra vida, debe haber un paso en nosotros y es obedecer. Aunque muchas veces obedecer no sea lo que uno quiera. Yo recuerdo, Ali, que te comentaba en casa que mami tenía un libro bastante viejo y me llamó la atención el libro porque el libro tenía un título bien como controversial, pastor. Decía, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y a mí me chocó eso. Yo escuchaba, y cuando yo comienzo a leer el libro, son testimonios de personas que tuvieron que obedecer a Dios en momentos donde parecía contrario. A lo mejor eran cosas que el Señor les pedía que humanamente no tenían razón. Y tú dices, pero wow. Y es que la obediencia se trata de creer en lo que Dios habló. Y por eso la obediencia está, mira, ligada con lo que es la fe. Wow. Con lo que es la fe. Wow. Una de los beneficios de la obediencia es que lo primero es que nos asegura la entrada al cielo. Ay, ay, ay. Usted asegura su entrada al cielo, obviamente creyendo en Jesús, aceptándolo como único y exclusivo Salvador, a través de la fe, pero siendo obediente. Ya cuando adquirimos al Señor Jesús en nuestro corazón, hay que ser obediente. Mire cómo dice el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Yo creo que aquí hay un error. Ok, lo voy a buscar, pero dice el versículo. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Mateo 7:21. Ahora sí, fue que en el bosquejo estaba incorrecto, pero la cita bíblica correcta es Mateo 7:21. Okay. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Wow. Está en los cielos. O sea, el obediente es el que le dará los cielos. Javier, eso está poderoso. Porque, está fuerte. Porque mira, eso me lleva a mí a pensar, desmenuzando esa palabra. Podemos llevar años en el evangelio. 30, 40, 50 años en el evangelio. Y yo puedo orar, y yo puedo cantar coritos, y yo puedo predicar y puedo tocar un instrumento, pero
De nada vale que yo esté, Señor, Señor, pero si en nuestro corazón no hay obediencia, si nuestro corazón no está el hacer y la voluntad de nuestro Padre, Amén. no nos podemos vestir porque no nos vamos. Mm. Esto está, Hay que poner un efecto tan, esto está poderoso, pero Sí. esto es palabra viva, esto es No es la palabra de realidad. Dios. El mismo Jesús lo dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Porque, mira, la realidad es que estamos viviendo un tiempo donde prácticamente todo el mundo cree en Dios. Todo el Usted mundo. Usted dice, mira, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Tú buscas en las redes evangelistas, te salen 40 páginas de evangelistas. Busca profeta, 50 páginas de profeta. Pastor, 600 páginas de pastores. Pero personas que estén dispuestas a hacer la voluntad de Dios, ya es diferente. Como decía Alice, muchas veces el que nosotros tengamos un título o tengamos una posición dentro de la iglesia, del evangelio, no significa de que ya somos más que suficientes. Yo puedo ser el mejor predicador de todos, pero si soy desobediente, entonces de nada vale que yo predique. Si yo puedo ser el evangelista que más viaja en todo el mundo, pero si no me someto a mi pastor, entonces ahí hay un problema. Por eso es que es importante la obediencia. Porque, Javier, el yo obedecer a Dios está ligado y hay mucha relación en que cuando yo obedezco, yo hago la voluntad de Dios. Ese verso que leímos en Mateo 7:21 lo busqué aquí en la Nueva Traducción Viviente, que es una de mis favoritas, y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán, más específico, aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Wow. Poderoso eso. Verdaderamente hay que aprender a obedecer. Y la obediencia tiene que ser parte de nuestra vida como creyentes. Mire, mejor es obedecer que los sacrificios. Primera de Samuel, ahora sí llegamos a Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí yo puse una línea que dice que Dios no está buscando gente sacrificada, Dios está buscando gente obediente. Santo. Gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. No la voluntad mía, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, que este es el caso de Saúl. Y no, todo el mundo conoce la historia de Saúl. Saúl fue un hombre que cuando Dios le dijo que hiciera las cosas de una forma, las hizo de otra manera. Él las hizo de otra y él pensaba que haciendo eso, cogiendo lo mejor del botín, él iba a agradar a Dios y no fue así. No, y de hecho él se justificó y esto entraría entonces en lo que es desobediencia. Pero mire a dónde llega la desobediencia, que cuando es confrontado, él dice, no, yo guardé lo mejor para ofrecerlo en holocausto. Yo guardé lo mejor porque es que yo iba a hacer mi intención era levantar una adoración a Dios, un altar a Dios. Pero es que Dios no lo llamó. Oiga, Dios no llamó a Saúl a levantarle ofrenda con el sacrificio. No, Dios le dio una orden. Por eso es que cuando es confrontado por Samuel le dice, mira, obedecer vale más la obediencia que el sacrificio que tú puedas traer. Y a veces pensamos que pues, porque hacemos y presentamos y somos los más sacrificados, con eso podemos comprar el favor de Dios. O podemos decir, mira, Dios, estamos bien. No, es obedecer lo que Dios habló. Es obedecer lo que Dios ha dictado sobre tu vida, lo que Dios ha dictado sobre tu casa, lo que Dios tiene para ti, Javier. Muchas veces nos encontramos gente en este evangelio que cargan con una palabra de parte de Dios y hay totalmente una inacción de parte de esa persona. Gente que Dios ha llamado para salir a pastorear. Gente que Dios ha llamado a predicar su palabra. Gente que Dios ha llamado a hacer X o Y cosas. Y no
no lo hacen. Sí. Y ahí está el problema, que cuando no obedecemos, desobedecemos. O sea, cuando no somos obedientes a lo que Dios habló a nuestra vida, caemos en desobediencia. La desobediencia es pecado y eso lo pasamos por alto. Pero la realidad es que cuando... de ese pecado no se habla en la iglesia. Sí. Y la obediencia, la desobediencia fue el primer pecado registrado en la palabra, Mira. en Génesis. Wow. En Génesis, cuando Dios le dio una orden, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Estos dos hombres, Adán y Eva, desobedecieron. Y eso es pecado. Lo que pasa es que la desobediencia se pasa por alto. Ahora usted nos va a caer encima, mire, pero usted edifíquese. Edifíquese. Pero la gente lo pasa por alto, baby. ¿Tú sabes cuánta gente hay sentada en la iglesia pudiendo hacer algo porque le da la gana? Sí. De hecho, creo que fue... Ay, lo voy a buscar. Antes de meter la pata y decirlo, pero hay un versículo que dice, aquí está. Gloria a Dios. Alabe y gócese en esta tarde. Aleluya. Con esta palabra de parte de Dios. Mire esto, mira. Santiago 4:17. Vamos, Javier, fluye. Dice que el que sabe... Mira los códigos. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y cuando nosotros... Cuando nosotros como cristianos que seguimos a Jesús, no hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, ya sea porque, es que no me siento, no es el tiempo, o yo pienso que no es el tiempo. No estoy preparado, tengo miedo. Yo mejor me quedo, mira, ¿sabes cuántas veces yo he escuchado gente que dice, yo mejor me quedo tocando un instrumento cuando Dios los llamó a evangelizar, o Dios los llamó a enseñar, a predicar, a predicar. Entonces, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, dice la Biblia, no lo digo yo, usted lo leyó conmigo, dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Mira, Javier, y yo me acuerdo, y de eso hablaba hace poco, y me acordaba, Dios trajo esta palabra a memoria. Hace poco es que por años Dios me ha hablado de predicar su palabra. Y no lo dije por ti. Pero quiero testificarlo porque yo te digo, Edalí ha sido desobediente y ha tenido que aprender aquí en este camino a son de jalones de oreja de parte de Dios. Y mi esposo que me ha cogido y me ha... Pero de verdad, en múltiples ocasiones Dios me ha tenido que regañar y jalar la oreja porque Dios me hablaba hace muchos años de predicar y de predicar. Y yo, ¿cuál era mi actitud, baby? No, yo no quiero predicar. Y yo decía que no y me trancaba y todos los compromisos para predicar se los echaba a Javier. No, mi esposo predica. Sí. Y cuando predicaba era como que con una cosa y yo, Señor, déjame cantando. Sí. Señor, mi esposo predica, el típico ministerio, mi esposo predica y yo canto. Yo canto. Esa era la imagen que Dalí quería, pero no. Y si hay ministerios así se respeta, porque esa es la esencia del ministerio, amén. Pero Dios no quería eso con nosotros y Dios me habla. Y me ha regañado y hace años no me pasa porque ya aprendí. Amén. Aprendí la lección. En obediencia, pastor. Después de tantos jalones de oreja aprendí. Y Dios me acuerdo que Dios me decía, no digas que no vas a predicar. Así me decía. Yo quiero que usted sepa que Dios está pendiente cuando nosotros hablamos y nos enojamos y decimos, no, porque yo no. Dios está mirando, Dios está escuchando. Y Dios me decía, no digas que no vas a predicar porque quiero que prediques mi palabra. Así. Y yo lo que hacía era llorar, porque yo sabía lo que yo había dicho backstage, queriendo huir de esa... Es que predicar no es fácil. Ustedes, pastor, predicar no es fácil. Si cantar es una responsabilidad, adorar, predicar es una responsabilidad mucho mayor. Y yo tiemblo al doble cuando me toca predicar. Porque eso yo le pido a Dios que eso nunca se vaya, ese temor, esa dependencia de Él. Pero cuando a mí me toca predicar, eso es doble nervio, una presión doble, pero mire, yo llegué al punto en que yo dejé de pelear y dejé de huirle a eso. Y yo, pues, estoy sometiéndome a lo que Dios quiere. Después de tantos años, o sea, porque Dios me lo llevaba diciendo y yo no quería seguir desobedeciendo en esa área a Dios, porque Dios me habló, Dios me ha dado la palabra
Y yo le quiero oír, pero mire, cuando Dios a usted le diga algo, Amén. usted obedezca. Usted es obediente porque Dios sabe por qué se lo dice. Dios no es un Dios que inventa o se saca las cosas de la manga. De la manga. Cuando Dios te dice una palabra es porque Dios ha determinado eso para tu vida, porque el Amén. Señor sabe que ese es el plan que tiene contigo. Y el Señor sabe que somos capaces de lograrlo. Claro, de Por hacer eso, eso, de ejercer esa función. Entonces, ahora puedes decir, Edalí, puedes decir que estás viviendo o estás viendo la bendición porque, Amén. porque entraste en obediencia. Amén. Y yo les tengo que decir que yo me disfruto predicar su palabra. Es como están haciendo en mí una pasión por predicar, que yo hablaba de eso con Javier, otra cosa. Esto es otra área, otra nueva etapa que yo hace años no sentía. Ese querer comer hacer en mi corazón de predicar, de cuando escribo esos mensajes, cuando Dios me trae ese pensamiento y yo comienzo a escribir, eso, gloria a Dios, eso es otra cosa, de verdad. Amén. Me lo estoy disfrutando, esta nueva etapa, aleluya. Gloria a Dios. Porque hemos entendido que para ver la bendición de Dios en nuestra vida hay que ser obediente. Si Ali seguía con su pensamiento de que yo no quiero hacer lo que me toca, entonces no iba a haber un crecimiento. Mira, y hoy le damos gloria a Dios, como dice la pastora, a Dios gracias de que hoy lo que estamos disfrutando hoy día es producto de que hemos sido obedientes, aún que no hemos querido, aunque hay momentos en que uno dice, Señor, pero mira, si usted quiere ver la bendición de Dios en su vida y sabe lo que Dios le habló y sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Comience a caminar en pos de eso para que usted vea cómo las puertas se abren. Amén. Por eso mire, un predicador dijo, la obediencia es fácil solo cuando no duele. Ay, 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 ay. Ay, la obediencia es fácil solo cuando no duele. Mire, hermano, la realidad es que dar en todos los aspectos es fácil cuando tenemos mucho, cuando no te cuesta. Si ahora mismo yo tuviera, ¿cómo? Ahí es que duele. Pastor. Ahí es que está el detalle. ahí está el código, pastor. Cuando tenemos de más, por ejemplo, Edalis tiene 20 millones en su cuenta de banco. Que no los tengo. No tiene. Aclaración y disclaimer, no los tengo. No los tiene. Pero si Alice tuviera 20 millones en su cuenta y yo le digo, Alice, dame $10. $10, coge 100. Porque no le cuesta, porque no le pesa. Y es fácil, pero si yo le digo a Alice, de esos 20 millones, dame 19. O dámelos 20 a mí, dámelos a mí. Y entonces Alice lo va a pensar más. O yo lo voy a pensar más. ¿Por qué? Porque entonces ya me estoy viendo más comprometido con lo que tengo que dar. Y en la obediencia, cuando no nos cuesta, es fácil hacerlo. Si ahora mismo, si sabemos que en el caso que contaste el testimonio, cuando estabas, que querías renunciar, si Dios te decía, en vez de Dios decirte, no hay renuncia, o Dios decirte, mira, renuncia ahora, tú lo ibas a hacer rápido, porque era lo que tú querías. Era lo que yo quería. Pero cuando Dios te habló y te dijo, mira, no hay renuncia, rompe esa carta de renuncia, es contrario a lo que tú quieres. Entonces, por eso es que te costó, por eso es que entonces tuviste que batallar un poco más. Sí, definitivamente. Y doblegar el orgullo, porque Dalí quería y deseaba algo. Y cuando uno obedece y hace la voluntad del Padre, uno deja al lado el orgullo. Y cuesta. Y cuesta, Javier, obedecer no es fácil. Obedecer, aquí entramos, obedecer a Dios cuesta, porque muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas que, mira, nos cuesta a nosotros mismos, nos pesa. Pero es la voluntad. Detrás de todo está hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Yo creo que el ejemplo clásico que lo compartíamos en estos días, cuando hablábamos de Jesús, que estaba en el huerto de Getsemaní. Esa escena es una de las escenas más poderosas, porque siempre que hablamos de Jesús, hablamos de un Jesús que hacía milagros, que
perdón, que libertaba, que que sanaba a los enfermos, que estaba ejerciendo un ministerio poderoso y que caminaba sobre el mar, que tenía poder. Sin embargo, en esta escena vemos un Jesús totalmente diferente porque estaba solo. A mí me toca esa escena. Y es una escena, es una de los escenarios donde se ve la humanidad de Jesús más expuesta. Sí. Más expuesta. Ahí es la escena cuando está solo, orando solo en el huerto de Getsemaní. ¿Tiene el versículo preparado? Y esta escena a mí siempre me ha impactado, siempre que la leo me toca porque no solamente porque estaba Jesús orando solo, sino porque se veía, tú puedes sentir esa humanidad de Jesús queriendo pasar o no pasar más bien por lo que iba a acontecer. Pero Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Wow. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego de esto, Jesús va y ora otra vez, dice el 42, Javier. O sea, su oración era la misma. Había una carga bien fuerte en Jesucristo. Había un peso bien fuerte en su corazón. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Wow. El ejemplo más grande de obediencia que nosotros podemos tener fue Jesús. Porque así es. Él, en el momento donde más digo que se veía más la humanidad porque él sabía a lo que iba. Él sabía lo que iba con lo que le esperaba. Y por eso es que él decía: yo no quiero tener que pasar por esto, pasa de mí esta copa. Muchas veces nosotros hemos dicho: Señor, no quiero tener que pasar por esto. Pero me impacta cuando Jesús le dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, que Jesús en medio de su proceso fue obediente. Y si Jesús en medio de su proceso fue obediente, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Que no fue cualquier muerte. Nosotros, como creyentes y seguidores de Jesús, también tenemos que ser obedientes. Por eso es que decimos que la obediencia es bendición. ¿Por qué? Porque si no nos garantiza la entrada al cielo. Es lo que el Señor espera de nosotros. Es mejor que el sacrificio, la obediencia, sí. Pero hoy nosotros no estuviéramos aquí si en ese momento Jesús no hubiera obedecido. Así es. La Biblia dice, cuando habla de Jesús y habla de Adán, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, hablando de Adán, pero por la obediencia de un hombre, de Jesús, entró la salvación. Wow, gloria a Dios. O sea que nosotros hoy podemos estar aquí por la obediencia. Y le damos gracias al Señor por la obediencia de Jesús. Todo lo que usted ve, todo lo que usted puede experimentar el día de hoy, tenemos que agradecer que hubo un hombre que en el momento en que más quería soltarlo todo, dijo: no, que se haga la voluntad. Que se haga la voluntad del Padre. Porque Javier, quiero detener un momento en esa escena porque hace poco yo predicaba, el domingo pasado yo hablé de este pasaje bíblico en medio de una predicación. Y es que si nosotros analizamos esa escena, al Jesús decir si es posible, Jesús vemos que Jesús se quería rendir. Vemos que Jesús se quería rendir. Lo que pasa es que la gente tiene, óyeme, Jesús sí era Dios, el Hijo de Dios, pero también era humano. Claro. Jesús sabía la copa de sufrimiento y de rechazo que le esperaba. Él sabía lo que le esperaba.
no era cualquier muerte, iba a ser una agonía, tanto física como emocional, de todo. O sea, y yo mencionaba en la predicación que a él le dolieron muchas cosas, tanto físicamente como emocionalmente y en su alma, pero yo creo que lo más que a Jesús le dolió fue que a los suyos vino y los suyos mismos le traicionaron, los suyos mismos lo entregaron y no creyeron. Entonces, vemos aquí en esta escena donde vemos a un Jesús que pensó rendirse, esquipear el proceso, esquipear la copa de sufrimiento que le esperaba. Pero ¿qué vemos? Un Jesús donde él mismo, siendo hijo de Dios, se tiene que someter al Padre en obediencia, diciendo, yo no quiero hacer mi voluntad, Señor. Aunque a mí me cueste, aunque a mí me duela lo que me espere, aunque lo que me espere sea la muerte, el rechazo, el sufrimiento, yo te voy a obedecer. Amén. Si Cristo obedeció, amén, ¿cuánto más nosotros tenemos que obedecer? Cristo fue el mayor ejemplo de obediencia, el mayor ejemplo de sumisión al Padre. amén. Entonces, nosotros que tenemos que imitar a Cristo, que seguir sus pisadas como seguidores de Jesucristo, tenemos que obedecer. Javier, o sea. Hoy disfrutamos de la bendición de poder ser hijos de Dios porque el Hijo de Dios se entregó. Se entregó y obedeció. Obedeció. Wow. Si no fuera por eso, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Nada de esto estuviera, no hubiera templo, no hubiera iglesia, no hubiera cristianos, no hubiera nada si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús. Wow. Y no es algo solamente para pensarlo en Semana Santa, de que, ay, mira, en la Semana Mayor, como se le dice, no, mira, hermano, la realidad es que toda nuestra vida gira en lo que fue la obediencia en Jesús. Nosotros tenemos fe hoy porque hubo obediencia. Nuestra fe de creer en Cristo está porque primero Cristo obedeció. Y realmente tenemos que aprender, hermano. Nos falta mucho para aprender. Y hay que entender que realmente hay bendición en la obediencia. Así que nosotros, hay bendición, se abren las puertas. Cuando usted vive en obediencia, usted vive bajo cielos abiertos. amén, Usted es prosperado. amén, Usted es bendecido, usted es cubierto. Cuando usted vive en obediencia, mire, usted vive bajo la gloria. Usted vive bajo cielos abiertos. amén. Y cuando nosotros también obedecemos, Javier, estamos en verdadera adoración. Porque una vida en obediencia demuestra una verdadera adoración y una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo contrario de obediencia? Para hablar un poquito de eso, porque ya vamos a terminar. Dice que la desobediencia, lo contrario de la obediencia es la desobediencia. Y hablábamos ahorita que la desobediencia es rebelión. Y eso, rebeldía. Rebeldía. A veces nosotros estamos bajo rebeldía y no lo aceptamos, Javier. A veces nosotros estamos en la de nosotros, como buen puertorriqueño. A veces usted se pone en la suya y eso es rebeldía, eso es rebelión. Yo soy así, a mí nadie me cambia. Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, esto y lo otro. Entonces, la rebelión, ¿qué hace? Tú vives bajo desobediencia, eso te cierra las puertas, te lleva a un estancamiento, a una sequía espiritual. Tú no ves a Dios obrar. ¿Por qué? Porque tú mismo no estás permitiendo que Dios trabaje en tu vida a través de la obediencia. Amén. Nosotros mismos, cuando no estamos rebeldes, Javier, nosotros mismos somos los que cerramos las puertas. Amén. Porque la rebeldía es decisión de nosotros. Sí. Eso es una decisión de nosotros. La actitud de rebeldía no es por fulano, porque tú decidiste ser rebelde, porque tú decidiste vivir bajo una rebelión. Pero entonces, cuando nosotros estamos en esa condición, Javier, de rebeldía, que yo en un momento dado pasé por ahí. De todos. Todos. Nosotros mismos ponemos la barrera para que Dios trabaje, para que Dios obre, para que Dios transforme.
para que Dios nos bendiga, para que Dios nos enseñe. Porque una vida en el Señor constantemente es una vida de aprendizaje, de sometimiento, de moldeamiento. Entonces, cuando nosotros estamos en desobediencia, estamos en rebeldía, en rebelión y no nos queremos someter, andamos por la vida por ahí siendo un rebelde ahí que nadie le puede decir nada porque rápido disparan de la baqueta, como dicen, no, a mí tú no me digas nada porque... Y hay gente así. Y entonces, eso no agrada a Dios, porque Dios lo que busca de sus hijos es obediencia. Obediencia. Que seamos obedientes. Eso es lo más importante, es obedecer la voluntad de Dios. Mire que a veces no vamos a estar de acuerdo, eso va a pasar. Que a veces, mira, no nos gusta, va a pasar. Que a veces pensamos que por este lado, por la izquierda es mucho más cómodo o es mejor mi camino, va a pasar. Pero si realmente queremos ver lo que Dios tiene, es a través de la obediencia. Si no hay obediencia, mira, hermano, no hay nada. No vamos a ver a Dios obrar. No vamos a ver No, vamos a estar en lo mismo. No hay crecimiento, no hay manifestación de Dios, no, o sea, usted no va a ver nada. Y que cuando usted no obedece, usted desobedece. Y cuando usted desobedece, usted no va a recibir la bendición. Y Dios lo que quiere es bendecirnos, Javier. Y hemos hablado, y algo que hemos enseñado es que el mayor ejemplo lo vemos en la Escritura, que es el mismo Jesús. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de Jesús también, porque Jesús fue el que nos enseñó con su propia vida lo que es el obediente. Si nosotros somos seguidores de Jesús, también tenemos que obedecer. Así que, hermano, yo sé que a lo mejor este tema a lo mejor habrán gente que no simpatice mucho, porque es un tema que es choca. Un tema que nos confronta. Es un tema que nos confronta. Sin embargo, es un tema que es necesario hablar. Porque hoy en día la rebeldía se ha multiplicado. Hoy en día hay mucha gente rebelde. Aún dentro de la iglesia. Vamos a hacer otro podcast que diga la rebeldía. La rebelión. Ahí sí que nos van a bloquear. Ahí sí que. Ay, Jehová. Pero mucha gente rebelde dentro de la iglesia. Afuera ni se diga. Pero el pueblo de Dios ha sido llamado a ser obediente. Amén. Así que. Así que, mire, hermano, vivamos una vida que cuando Dios nos mire, nos vea con agrado. Una vida que sea obediente. Y que, mira, aunque no entendamos, vamos a caminar en obediencia. Que aunque no nos guste, vamos a caminar en obediencia. Porque al final de todo, quien se perjudica somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos perjudicamos cuando no somos obedientes. Así que, mire, fe, palabra y café. Eso, aleluya. Así que mire, gócese con esta palabra, sea edificado. Y si le pica, rásquese. Mire, usted se rasca para que usted, mire, sea edificado, porque de eso se trata la palabra de Dios, de redarguirnos, de confrontarnos, de bendecirnos. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere hacer cosas en nosotros y obrar en nuestra vida. Amén. Así que usted mire, se rasca con gozo. El León TV no se hace responsable de las expresiones vertidas. Dios es bueno, Dios es fiel. Gracias por haber sintonizado nuevamente este podcast Fe, Palabra y Café. Recuerde que hoy es lunes y salimos todos los lunes a las 6 de la tarde y le damos gracias al Señor. Recuerde, para que no se nos vaya, recuerde que el 15 de noviembre tenemos un evento. Avívanos a las 9:30. Se activa un despertar a 9:30 aquí en la Casa de Bendición y Refugio de León, Santa Juanita, y el 25 de octubre también aquí. 25 de octubre, mire, esto es de Un sueño y una palabra. Así que guarde la fecha, separe la fecha. Para más información nos puede escribir, nos puede buscar en todas las redes sociales. Ungidos para Restaurar en Facebook, en TikTok e Instagram y en YouTube también. Así que nos puede escribir para contacto al 939-270-1509. Y gracias por sintonizarnos en este podcast Fe, Palabra y Café. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.